Hola, en este nuevo video de cálculo diferencial veremos el tema de derivadas de orden superior. Veremos la derivada de una función constante, de una función de una constante y una variable, de una función x a la n y de una función constante entre x a la n. Comenzamos. En videos anteriores vimos derivadas de funciones algebraicas y trascendentes. Vamos a definir la derivada de orden superior. Las derivadas de orden superior son las derivadas sucesivas de una misma función, como lo son obtener la primera derivada, segunda, tercera y así sucesivamente. En la nomenclatura que hemos estado trabajando según Lagrange, se utiliza comilla. Entonces, las demás derivadas se van a señalar con comilla adicional. Después de la tercera derivada ya no se van a utilizar comillas, sino números romanos, como vemos a continuación. Función original, primera derivada, biprima segunda derivada, triprima tercera derivada, cuarta derivada, 4 romano, quinta derivada, 5 romano, y así hasta la enésima derivada. Veamos. Ejemplo 1. Obtener la última derivada de f de x igual a 8. Como es una constante, la derivada de una constante es 0. Aplicamos esta derivada. F de x igual a 8, su derivada es 0. Como es una constante, solamente tiene una derivada. Entonces, la derivada de una constante ya no tiene más derivadas, así que no tiene derivadas de orden superior. Veamos otro ejemplo. Ejemplo 2. Obtener la última derivada de f de x igual a menos 6x. Aquí ocuparemos la derivada de cx, la cual es la constante c. Aplicamos esta fórmula de derivación. F de x igual a menos y también ocuparemos lo que sería la derivada de c, f' de x igual a 0. Aplicamos estas derivadas. Primera derivada, f de x igual a menos 6x, su derivada es menos 6. Ahora a esta primera derivada vamos a obtenerle su segunda derivada con la fórmula de lo que sería la constante c. Entonces sería derivada de menos 6, 0. Esa es su segunda derivada. Aquí vemos que f de x igual a menos 6x tiene dos derivadas, así es que sí tiene derivada de orden superior. Ejemplo 3. Obtener la última derivada de x cuadrada. Ahora, como la x tiene un exponente 2 positivo, entonces se ocupará la derivada de x a la n, la cual es, se baja el exponente n, y al exponente de la variable le restamos 1. También utilizaremos la fórmula de cx para obtener la segunda derivada, la cual su derivada es c. Y por último, la derivada de una constante que es 0. Aplicamos. Obtenemos la primera derivada. X al cuadrado, primera derivada es igual a, bajamos el exponente 2 y al exponente 2 le restamos 1, quedando finalmente como la derivada igual a 2x. Obtenemos la segunda derivada. f' de x igual a 2x va a ser igual, segunda derivada igual a 2, una constante.
Y por último sacamos la derivada de esa constante 2, que es 0. Podemos observar que este ejemplo ya tiene 3 derivadas. Como nota, podemos concluir lo siguiente. Para una función que es x elevado a la n, donde n tiene que ser positivo, entonces se puede saber el número total de derivadas que va a tener. Y esto se hace de la siguiente manera. Al exponente n le sumamos 1 y ese será el total de derivadas que se puede obtener de esta función. Ejemplo 4. Determinar que la función f de x 3 sobre x cuadrada no tiene una última derivada, como los ejemplos anteriores. Utilizaremos la fórmula exponencial. Arreglamos lo que sería su forma. Pasamos el x a la n que está en el denominador en la parte de arriba, con la condición de que al exponente le cambiamos signo, menos. La fórmula entonces de derivación será cx a la n, la cual es c constante, se multiplica por el exponente que baja, y al exponente le restamos 1. Aplicamos la primera derivada, 3x a la menos 2, bajamos el exponente menos 2 que se multiplica por 3, que es el coeficiente, y al exponente menos 2 le restamos 1, obtenemos primera derivada es igual a menos 6x cúbica. Observamos en esta primera derivada que el exponente se aleja de 0 y tiende hacia los números negativos. Obtenemos la segunda derivada. F' de x igual a menos 6x a la menos 3. Mismo procedimiento. Bajamos el menos 3 que se multiplica por el coeficiente menos 6 y al exponente menos 3 le restamos 1. Quedando finalmente segunda derivada igual a 18x a la menos 4. Aplicamos ley de los signos. Obtenemos la tercera derivada. F' es igual a 18x a la menos 4. F tercera derivada o triprima es igual a 18 por el exponente menos 4 que bajó. Y al exponente menos 4 le restamos la unidad. Entonces F triprima es igual a menos 72x a la menos 5. Podemos ver esto, que el exponente cada vez más se aleja de 0 y tiende hacia los números negativos. El coeficiente, cada derivada se incrementa más y su signo alternadamente entre una y otra derivada cambia de más a menos. Podemos decir que este tipo de derivadas, donde la variable se encuentra en el denominador y su exponente, cada vez se va a ir incrementando el valor absoluto del exponente y su signo se conservará negativo. En otras palabras, este tipo de derivadas no tendrá una última derivada. Bueno, eso es todo por el momento. En el siguiente video veremos ejemplos de derivadas de orden superior de funciones trascendentes. Espero que el video haya sido de su agrado y la información haya sido útil. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Algún tema en especial que quieran ver en este canal? ¿O algún problema específico o tema específico que deseen verlo aquí? No se olviden de escribirlo en la caja de comentarios. También no olviden darle like, ya que con esto harán que el canal se vaya renovando
obteniendo más material, subiendo nuevos temas, ejemplos, para que se vaya enriqueciendo el material de este canal. Recuerden, suscríbanse y nos vemos hasta el próximo video. Hasta luego, buenas noches.